Me arrestaron delante de mi madre. Mi hermana lloraba. Y todos le creyeron a ella. Pero nadie sabía lo que yo había descubierto. Ni a quién estaba protegiendo. Todavía puedo sentir el frío del metal cuando me pusieron las esposas. El sonido seco del clic, la incredulidad en los ojos de mi madre. Y la forma en que los vecinos me miraron, como si fuera basura podrida arrastrándose fuera de la sacristía. Pero lo que más duele, es saber que todo empezó con mi hermana. No fue un malentendido, ni un pleito familiar. Fue una acusación. Grave. Y vino de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Antes de todo esto, creía que éramos cercanos. Al menos, eso pensaba. Se llama Rebeca. La niña de oro. La que dirigía los cantos litúrgicos, organizaba los rosarios comunitarios, traía comida a los ancianos. Todos la querían. La llamaban un ángel de la parroquia. Y yo solo era su hermano callado. El que se encargaba del proyector los domingos o del sonido cuando el micrófono fallaba. Nadie sabía mucho de mí. Y no me molestaba. Me gustaba no ser visto. Hasta que me vieron. Y de la peor forma posible. Todo comenzó un miércoles. Me acuerdo porque era el día que cenábamos con mamá. Tradición familiar. Aquella vez, Rebeca llegó tarde, nerviosa, con los ojos hinchados. Dijo que había tenido un mal día en la oficina. Nadie preguntó más. Pero yo noté algo. Miraba su móvil constantemente. Y cada vez que vibraba, saltaba como si la hubiera tocado la corriente. Pensé que era su novio, Luis. Nunca fue muy amable con ella, y llevaban semanas mal. Pero no dije nada. Ese fue mi error. Al día siguiente, el padre Esteban me escribió. Me pidió ayuda con las cámaras de seguridad de la iglesia. Alguien había forzado la oficina juvenil. No parecía serio. Yo siempre ayudaba con tecnología. Cuando llegué, la oficina estaba patas arriba. Papeles en el suelo. Cajones abiertos. Pero no faltaba nada. Ni dinero, ni equipos. Solo, desorden. No tiene sentido, murmuró el padre, pasándose la mano por el cuello de su sotana. Parece que solo querían que pensáramos que hubo un robo. Revisamos juntos las grabaciones. Algo raro, varios archivos estaban dañados. Como si alguien hubiera intentado borrarlos. Eso nunca había pasado. Me ofrecía llevarme el disco duro a casa y tratar de recuperar los datos. Al día siguiente, mi vida cambió por completo. Me despertaron a golpes en la puerta. Eran 2 agentes. No preguntaron nada. Solo me esposaron, me leyeron mis derechos y me metieron en el coche patrulla. Dijeron que las cámaras me habían captado haciendo algo sumamente inapropiado en la oficina juvenil. Pensé que era una broma. Un error. Pero cuando vi a Rebeca en la comisaría, llorando, evitando mirarme, lo entendí. Ella había entregado las imágenes. Ella les dijo que yo lo había hecho. Y no tenía idea de por qué. Me sentaron en una sala de interrogatorios. Fría. Vacía. Solo una mesa metálica, 2 sillas y un tubo fluorescente que zumbaba con un parpadeo intermitente. Parecía una escena de película. Pero el miedo era real. La garganta me ardía cada vez que intentaba hablar. Y no salía nada. Un agente se sentó frente a mí. Brazos cruzados. Mirada de piedra. ¿Quiere explicar por qué estaba usted en la oficina juvenil fuera del horario habitual? Estaba arreglando las cámaras, respondí, intentando mantener la voz firme. El padre Esteban me lo pidió. Él deslizó una hoja impresa por la mesa. Era una imagen borrosa. Oscura. Un fotograma de mala calidad. Pero era yo. De pie. ¿Solo? No entiendo, dije en voz baja. Eso no prueba nada. Hay más, respondió el agente, su tono más duro. Su hermana dijo que encontró mensajes entre usted y una de las chicas que colaboran con la parroquia. Mensajes, inapropiados. Sentí como se me congelaba el corazón. ¿Qué? Eso no es cierto. Yo nunca he enviado mensajes así. Nunca. Dice que lo confrontó. Que usted se enfadó. Que la amenazó para que guardara silencio. Me quedé mirando a la gente, con la boca entreabierta. ¿Mi propia hermana dijo eso? Está mintiendo, susurré. Yo nunca la amenacé. Nunca haría algo así. Pero daba igual lo que dijera. Ya me habían condenado.
Rebeca, la dulce Rebeca, se les había adelantado. Les dio lo que necesitaban, una historia, unas lágrimas y un rostro limpio. Después de horas, me soltaron. No porque me creyeran, sino porque no tenían pruebas concretas. Ningún mensaje real. Ningún vídeo claro. Solo una imagen dudosa, y el testimonio de mi hermana. Pero el daño ya estaba hecho. El rumor se esparció como pólvora. En la parroquia dejaron de mirarme a los ojos. Algunos padres alejaban a sus hijos si me veían por la calle. Incluso mamá, aunque decía que me creía, tenía esa mirada de duda. Como si ya no supiera qué pensar. Intenté contactar a Rebeca. Llamadas. Mensajes. Nada. Ni una palabra. No podía dormir. No podía comer. Solo me repetía lo mismo, ¿por qué? ¿Qué demonios le pasa por la cabeza? Y entonces, una noche, recibí un mensaje. De alguien que jamás esperé. Era de Noemí, una mujer que antes era muy cercana a mi hermana. Se distanciaron hacía meses, sin explicación. Su mensaje era breve. Pero me dejó helado. Nos vemos mañana. Sé lo que tu hermana esconde. Y no tiene nada que ver contigo. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería olvidada, a las afueras de la ciudad. Era uno de esos sitios que huelen a café recalentado y muebles viejos. Noemí estaba en la última mesa del fondo, con gafas oscuras y una sudadera con capucha, como si esperara que alguien la estuviera siguiendo. Tenía las manos temblorosas mientras revolvía su café con una cucharilla oxidada. No sabía si vendrías, dijo en voz baja. No tenía a quien más acudir, respondí. Dijiste que sabías lo que Rebeca está ocultando. ¿Qué significa eso? Noemí se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Tu hermana está teniendo una aventura con el padre Esteban. Me quedé en blanco. ¿Perdón? Desde hace meses. Al principio era solo hablar. Charlas largas después de las catequesis, mensajes nocturnos sobre la fe, sobre el sentido de la vocación. Pero luego, cruzaron la línea. Sentí que el suelo se me movía. Quería decirle que estaba equivocada. Que eso era imposible. Pero en el fondo, algo en mí lo sabía. Lo había sentido. Esa tensión que no entendía. Ese miedo en los ojos de Rebeca. Noemí siguió hablando. Cuando me lo confesó, yo intenté frenarla. Le dije que parara. Que dijera la verdad. Pero ella, estaba atrapada. Él le prometió que lo arreglaría todo. Que lo mantendrían en secreto. Que si alguien se enteraba, su reputación se derrumbaría. Que los dos perderían todo. ¿Y por eso me acusó a mí? Pregunté, con la voz quebrada. Noemí bajó la mirada. Porque te acercaste demasiado. Aquella noche del robo, no fue ningún ladrón. Fue Rebeca. Intentaba borrar las grabaciones. Se veían ahí. A los dos. Juntos. Si alguien lo encontraba. Me quedé paralizado. Y cuando me llevé el disco duro a casa. Entró en pánico, asintió Noemí. Pensó que descubrirías todo. Que pondrías en riesgo su secreto. Así que decidió adelantarse. Convertirte en el culpable. El monstruo. Sentí náuseas. Mi hermana. Mi propia sangre. Prefirió destruirme antes que confesar. Me pasé la mano por la cara, como intentando sacudirme el horror. Pero seguía ahí. ¿Tienes pruebas? ¿Algo que me ayude? Noemí vaciló. Luego abrió su bolso y sacó un pequeño pendrive. Antes de distanciarnos, me envió algunos mensajes. No los borré. No sé por qué. Quizá por instinto. Pero ya no puedo verla hacer esto. No más. Tomé el pendrive con manos temblorosas. Gracias, susurré. No sabes lo que significa esto para mí. Pero lo sabía. Y también sabía que Rebeca no se iba a detener ahí. Esa noche no volví a casa. Manejé sin rumbo durante horas, con el pendrive en el bolsillo como si fuera una bomba a punto de estallar. No podía dejar de pensar. Cada recuerdo con Rebeca se repetía en mi mente, pero al revés. Las risas. Las bromas de la infancia. Las navidades. Todo parecía manchado, falso. Terminé en un motel cerca de la autopista. ¿Barato? Gris. Silencioso. Encendí el portátil. Me quedé mirando la pantalla durante una eternidad.
El pendrive en la mano. El cursor parpadeando. El silencio pesando sobre mis hombros. Al fin, lo conecté. Archivos. Capturas de pantalla. Decenas. Mensajes entre Rebeca y el padre Esteban. Claramente íntimos. Promesas. Declaraciones. Frases como tenemos que encontrar una salida o me haces sentir en paz. Algunas conversaciones eran de madrugada. Otras mencionaban directamente la oficina juvenil. La llamaban nuestro refugio. Una imagen me cortó la respiración. Un selfie borroso. Rebeca sentada sobre él, en lo que parecía el despacho. Él con la sotana abierta por el cuello. Sonriendo. Me sentí enfermo. Pero también, por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo parecido a esperanza. Tenía pruebas. Pruebas reales. La pregunta era, ¿qué hacer con ellas? Podía ir a la policía. Mostrar los mensajes. La foto. Limpiar mi nombre. Pero, ¿me creerían? Ella ya había contado su historia. Llorado delante de los agentes. Me había adelantado. Si ahora aparecía con esto, ¿no parecería una venganza? ¿Una fabricación? No. Necesitaba algo más. Algo irrefutable. Algo que nadie pudiera negar. Ni siquiera la parroquia. Al día siguiente, volví a la iglesia. Sin avisar. Sin permiso. Todavía tenía mi copia de las llaves. Fui directo al cuarto de servidores, el corazón latiéndome en las sienes. Había algo que quizás ni Rebeca sabía, el sistema de seguridad tenía un servidor de respaldo. Lo instalé yo, el año pasado, tras una caída de energía que borró todas las grabaciones del mes. No almacenaba todo, solo los últimos 7 días. Pero si habían estado ahí últimamente. Me senté. Inicié sesión. Pasé horas revisando archivos. Saltando misas, catequesis, reuniones. Y entonces lo encontré. Martes por la noche. 9:42. Rebeca entra en la oficina juvenil. 5 minutos después, entra Esteban. No hablaron mucho. Se abrazaron. Se besaron. Él cerró las persianas. Salieron del ángulo de la cámara. Pero el micrófono seguía grabando. Risas. Susurros. Un gemido ahogado. Detuve el vídeo. Era suficiente. Copié todo. Vídeo. Audio. Registros. Y en ese momento, escuché pasos. Me giré. Y ahí estaba. Rebeca. De pie en la puerta. Con los ojos llenos de furia. ¿Qué estás haciendo? Escupió Rebeca desde el umbral, la voz envenenada. No respondí. Cerré el portátil con calma. Me incorporé. No deberías estar aquí, susurró. Había algo en su tono. Algo que no reconocía. Ni siquiera era rabia. Era miedo. ¡Puh! Cerró la puerta tras de sí. Suavemente. Como si estuviéramos a punto de enterrar un cadáver. Fuiste demasiado lejos, dijo. Tenías que seguir buscando. Tenías que hurgar. ¿Por qué no pudiste dejarlo pasar? La miré. La misma cara de siempre. Pero ahora, irreconocible. Esta no era mi hermana. No la que me enseñaba a montar en bici o me cubría cuando rompía cosas en casa. Esta tenía los ojos de alguien acorralado. Yo no hice nada, dije despacio. Fuiste tú quien me arrastró en esto. Fuiste tú quien mintió. No tenía opción, soltó. Su voz se quebró, pero el veneno seguía allí. ¿Tienes idea de lo que está en juego? Mi trabajo. La parroquia. Mamá. Todo. Si esto sale, lo perdemos todo. ¿Y por eso me arruinaste? ¿Por eso hiciste que me esposaran delante de mamá? Yo no sabía que iban a arrestarte. Gritó. Solo quería tiempo. Tiempo para arreglarlo. La risa me salió sola. Sec. Weg. ¿Arreglarlo? ¿Eso pensabas? ¿Que me ibas a ensuciar un poco y luego todo se olvidaría? Pensé que ibas a resistir. Tú siempre fuiste fuerte. Invisible. El que nunca causa problemas. Nunca pensé que te harían eso. Tú sabías lo que significaba esa acusación, dije entre dientes. Sabías lo que todos pensarían.
Ella dio un paso hacia mí. Y por un momento, creí que me iba a golpear. Pero en vez de eso, se desmoronó. Los hombros le temblaban. Las manos también. Se tapó la cara. Sollozó. Él me dijo que me amaba. Que íbamos a encontrar una solución. Pero desde que esto empezó a colapsar, apenas me contesta. Tiene miedo. Y me está dejando sola. Algo en mí se desplazó. No era perdón. Pero era claridad. Rebeca no era solo la villana. También era una víctima. Engañada. Utilizada. Y ahora atrapada en una red que ella misma ayudó a tejer. Hablé con firmeza. Tienes que decir la verdad. Los dos. Esto tiene que terminar. Ella me miró, los ojos enrojecidos. ¿Qué vas a hacer? Inspiré profundo. Voy a hablar con los ancianos de la parroquia. No con la policía. Aún no. Pero si seguimos esperando, esto solo se pudre más. Rebeca dudó. Y luego asintió. Si yo caigo, él también. Por una vez, dije, estamos de acuerdo. Esa misma noche, envié un correo anónimo a 3 miembros del Consejo Pastoral. Adjunté los mensajes. ¿El vídeo? Un solo mensaje en el cuerpo del mail. Esto debe ser tratado antes de que cause más daño. No firmé con mi nombre. No hacía falta. Al día siguiente, el padre Esteban había desaparecido. Su despacho, vacío. El teléfono, desconectado. Ninguna nota. Ninguna explicación. Simplemente, se esfumó. Y el pueblo entero comenzó a arder. La noticia se esparció antes de que el sol llegara al mediodía. ¿Qué pasó con el párroco? ¿Por qué no dio misa? ¿Alguien sabe dónde está? Las preguntas flotaban en cada esquina del mercado, en los cafés, en las bancas de la plaza. Algunos lloraban. Otros lo defendían con uñas y dientes. Seguro está enfermo, decían. O tal vez necesitaba un descanso. Pero los ancianos de la parroquia ya habían visto el material. No podían taparlo. Emitieron un comunicado confuso, lleno de frases vacías, transición pastoral, circunstancias personales, momento de oración y reflexión. Pero todos sabían. Rebeca no se presentó a misa ese domingo. Yo tampoco. Me quedé en casa, pegado al teléfono. Esperando. Algo. Un mensaje. Un ataque. Un nuevo rumor. Pero fue peor. Silencio. Un silencio denso. Casi irreal. Como si todo estuviera contenido en un suspiro antes del colapso. Y entonces, cerca de la medianoche, llamaron a mi puerta. Abrí. Era mamá. Más pequeña. Más frágil. Como si de pronto hubiera envejecido 10 años. Tenemos que hablar, dijo sin mirarme. Entró sin pedir permiso. Fue directa a la mesa de la cocina, como cuando venía a decirnos que había llegado otra carta del banco o que el médico había dado un diagnóstico raro. Pero esta vez no dijo nada al principio. Solo me miró. Confusa. Dañada. No sé en qué creer ya, susurró. Me senté frente a ella. El estómago hecho nudo. ¿Rebeca te dijo algo? Asintió, casi imperceptible. Sí. Y también uno de los ancianos. Me contaron lo de Esteban. Los mensajes. Las grabaciones. ¿Y sobre mí? Se quedó en silencio. Dice que se asustó. Que no quiso llegar tan lejos. Que solo necesitaba tiempo para arreglarlo todo antes de que explotara. Solté una carcajada amarga. ¿Y por eso pensó que acusarme era una solución temporal? Dice que no imaginó que te detendrían. Que solo quería que el foco se desviara. Que pensó que tú podrías soportarlo. ¿Y tú? Pregunté. No pude evitarlo. ¿Tú le creíste? Mamá tragó saliva. Bajó la mirada. No lo sé, susurró. Pero te conozco. Y debí creerte desde el principio. Lo siento tanto. Su voz tembló. Y por primera vez en semanas, sentí como algo dentro de mí se ablandaba. No lloré. Aún no. Pero esa grieta ya estaba ahí. Ella es tu hija, le dije. Pero yo también soy tu hijo. Mamá asintió, con los ojos nublados. Y quiero hacer las cosas bien, dijo. Empezar desde la verdad. Toda.
Al día siguiente, mamá llamó a Rebeca. Le pidió que viniera. Sin mentiras. Sin rodeos. Solo nosotros tres. Una familia. Sentados frente a los restos de todo lo que habíamos sido. Y Rebeca vino. Se sentó al borde del sofá como si la tela fuera a devorarla. Miraba el suelo. Las manos entrelazadas. Los labios apretados hasta perder el color. Mamá y yo esperamos. El silencio fue largo. Insoportable. Pero no lo rompimos. Al fin, Rebeca habló. No quise hacerte daño, dijo, apenas audible. Te lo juro. Todo se salió de control. Y Esteban dijo que él lo solucionaría. ¿Qué haría que todo desapareciera? Fruncí el ceño. ¿Entonces fue idea suya? ¿Acusarme? Ella dudó. Fue una sugerencia. Pero yo lo acepté. Sabía que las cámaras me mostrarían entrando esa noche. Me asusté cuando te llevaste el disco duro. Pensé que si la gente creía algo sobre ti, nadie buscaría lo mío. ¿Incluso si eso significaba arruinarme? Rebeca bajó la cabeza. La voz le temblaba. Pensé que lo superarías. Siempre fuiste el fuerte. El que pasa desapercibido. Nunca imaginé que terminarías esposado. Sabías lo que significaba eso. Sabías lo que dirían, mi voz era un hilo tenso. Ella se limpió la cara con la manga. La máscara de maquillaje se deshacía, dejando manchas negras bajo los ojos. Estaba atrapada. No sabía cómo salir. Tenía miedo de que si hablaba, él me abandonaría. Y ahora, eso es exactamente lo que ha hecho. No responde. No aparece. Me dejó sola. Mamá, sentada a su lado, le tocó el hombro con suavidad. ¿Dónde está ahora? Rebeca alzó la vista, y por un instante, el miedo en sus ojos fue puro. No lo sé. Nos quedamos en silencio. ¿Esperas que creamos eso? Pregunté. No me ha llamado desde el viernes. Apagó el móvil. Borró sus redes. Una vez me dijo que si las cosas se complicaban demasiado, tenía un plan. Creo que lo activó. ¿Qué tipo de plan? No lo sé, susurró. Pero mencionó que guardaba cosas. Información. Cosas que lo protegerían si alguien intentaba hundirlo. Sentí como se me enfriaba la sangre. ¿Y si cree que tú hablaste? Ella asintió con lentitud. Podría atacarme. O peor. Podría exponer a alguien más para desviar la atención. El silencio volvió. Pero esta vez pesaba como plomo. Fue ahí cuando lo entendí. La historia no había terminado. Apenas estaba empezando. Esteban no era solo un cura enamorado que perdió el control. Era algo más. Metódico. Frío. Peligroso. Si guardaba registros, dije, tenemos que encontrarlos antes de que él los use. Rebeca me miró con algo parecido al arrepentimiento. O al miedo. O ambas cosas al mismo tiempo. Sé dónde podrían estar, susurró. Pero si vamos. No terminó la frase. No hacía falta. Era un almacén, a unos 10 minutos del pueblo. Detrás de unos talleres mecánicos abandonados y un par de lotes llenos de maleza. Unidad 147. Rebeca dijo que Esteban la alquiló con un nombre falso. Una noche, él la llevó. Le dijo que tenía que asegurar unas cosas privadas. Ella no preguntó más. Ahora era diferente. Viajamos en silencio. La carretera parecía más larga de lo normal. Cada bache, cada sombra de los árboles en el parabrisas, parecía marcarnos con advertencias invisibles. El aire en el coche estaba cargado. Como si fuéramos de camino a desenterrar algo prohibido. Nos detuvimos frente a una hilera oxidada de puertas metálicas. ¿Tienes la llave? Pregunté. Rebeca asintió. Sacó un pequeño llavero del bolsillo de su chaqueta. Le temblaba la mano. Él me la dio. Me dijo que si algo le pasaba, alguien tenía que guardarla. Giró la cerradura. El candado cedió. La puerta se abrió con un chillido seco. Y lo que vimos adentro nos dejó sin aliento. No era una simple bodega. Era un archivo. Estantes. Cajas numeradas. Maletines negros. Carpetas apiladas. Todo etiquetado con precisión, nombres de feligreses, voluntarios, comerciantes locales. Era una colección de secretos.
Un arsenal de chantaje. Abrimos una de las carpetas. Imágenes impresas. Capturas de correos. Conversaciones de WhatsApp. Recibos. Reservas de hotel. Registros bancarios. Esto es una locura, murmuré. No solo se protegía. Controlaba a todos. Rebeca revisó una carpeta con su nombre, R. Moreno. Ahí estaba todo. Capturas de sus mensajes con él. Las mismas que me dio Noemí. Pero más. Audios. Fotografías. Vídeos. Comprobantes de regalos. Reservas a nombre de terceros. Incluso grabaciones de voz. Todo meticulosamente organizado. Estaba construyendo un búnker, dije. Para que nadie pudiera tocarlo jamás. Rebeca palideció. Tenemos que quemarlo. ¿Todo? No, respondí. Tenemos que entregarlo. Comenzamos a recoger lo más importante. Discos duros. Carpetas clave. Pruebas irrefutables. Y en medio del apuro, el teléfono de Rebeca vibró. Ella miró la pantalla. Se quedó helada. ¿Qué pasa? Pregunté. Me mostró el móvil. Un número oculto. Un solo mensaje. Te dije que no abrieras esa puerta. El mundo se detuvo. Nos está observando, susurró. Miré hacia afuera. Vacío. Pero sentí como el miedo subía por mi espalda como una corriente eléctrica. Coge todo lo que puedas, le dije. Y vámonos. Ya. Corrimos. Rebeca apretaba contra el pecho una carpeta y un disco duro. Yo llevaba una bolsa negra con cables, memorias USB, 2 carpetas y un cuaderno con iniciales escritas a mano. Cerramos la unidad de golpe. El candado volvió a su sitio, pero ya no importaba. El daño estaba hecho. O quizás, apenas comenzaba. Conduje de regreso como si alguien nos siguiera. Cada coche detrás parecía sospechoso. Cada semáforo en rojo era una trampa. Rebeca no decía nada. Solo respiraba fuerte, sin mirar por la ventana. Esa noche dormimos en mi piso. O mejor dicho, ella intentó dormir. Yo no cerré los ojos ni un segundo. Pasé horas copiando archivos. Subiéndolos a una nube segura. Haciendo respaldos. Guardé uno en un pendrive oculto dentro de una caja de herramientas. Otro lo envié a Sergio, un viejo amigo abogado. Y uno más lo programé para enviarse automáticamente a la prensa local si algo me pasaba. No estaba dispuesto a correr riesgos. A la mañana siguiente, el mundo parecía demasiado tranquilo. El ruido del frigorífico. Las cañerías viejas. Todo se sentía, fuera de lugar. Como si el tiempo se hubiese detenido. Rebeca seguía en la mesa de la cocina, con una taza en las manos que no había probado. Miraba al vacío. O a sí misma. Era difícil saberlo. No va a detenerse, dijo sin mirarme. ¿Lo viste? Tiene años manipulando. Si se siente acorralado. Asentí. Por eso no lo vamos a enfrentar solos. Ya había hecho llamadas. Primero a Sergio. Luego a alguien más, Marina, una periodista con la que estudié en la universidad. Inteligente. Incómoda. Persistente. De esas personas que no se asustan fácilmente. No le mandé todo. Solo un fragmento. Suficiente para que me creyera. Esa misma tarde, Marina vino a casa. Rebeca casi se fue cuando la vio entrar. Pero la detuve. Confía, le dije. Es la única que puede sacarlo a la luz sin manipulación. Marina se sentó en el sofá con su cuaderno. Escuchó sin interrumpir. Sus ojos no se desviaban. Ni una sola vez. ¿Saben lo que tienen entre manos? Preguntó al fin. Esto no es solo un escándalo. Es un sistema. Abuso de poder. Encubrimiento. Amenazas. Si todo esto es real, y parece que lo es, no estamos hablando de un error personal. Es una red. Rebeca levantó la mirada. ¿Y si vuelve? ¿Y si intenta hacer algo? Marina respondió sin dudar. Entonces tendrá que enfrentarse a la verdad. Pero si se dejan vencer por el miedo ahora, él gana. Otra vez. Le dimos todo. Copias. Fechas. Vídeos. Y esa noche, Rebeca fue a la comisaría.
No contó todo. Pero sí lo suficiente. Reconoció que mintió sobre mí. Que el romance con Esteban era real. Que manipuló pruebas. Que tenía miedo. Que fue parte de un encubrimiento. ¿Y quién nos recibió? El mismo agente que me arrestó semanas atrás, inspector Martín. No dijo mucho. Pero en sus ojos se notaba. Las piezas empezaban a encajar. Al final del interrogatorio, me entregaron un documento. Mi nombre estaba limpio. Sin cargos. Sin sospechas. Debería haber sentido alivio. Pero solo pensaba en una cosa. ¿Qué iba a hacer Esteban ahora? Salimos de la comisaría bajo un cielo gris. Rebeca caminaba a mi lado con la mirada baja, como si no supiera a dónde pertenecía. Yo tampoco lo sabía. Pero algo dentro de mí se había enderezado. Mi nombre, al menos, estaba limpio. Caminamos hasta el coche en silencio. La lluvia comenzaba a caer, fina, persistente. Y entonces la vi. Una hoja de papel. Pegada al parabrisas. Dobladita. Sencilla. Pero con mi nombre escrito en letras grandes, negras, como si fuera un acta de defunción. La abrí despacio. Dentro, una sola frase. Escrita a mano. Letras rectas, frías, sin emoción. La confesión no limpia. ¿Qué me...? Sentí como se me helaba la espalda. Miré alrededor. Gente caminando. Coches pasando. Una mujer empujando un carrito. Nadie mirándonos. Pero él ya había estado allí. Rebeca leyó por encima de mi hombro. Se quedó paralizada. Sigue aquí, susurró. Nos está observando. No respondí. Solo apreté la nota en mi puño, cerrándola como si pudiera contener el miedo entre los dedos. Esa noche, Rebeca no volvió a su piso. Se quedó en el mío. No dijo nada más. Solo se sentó en el sofá, abrazando una almohada como si fuera un salvavidas. No encendió la televisión. No miró el móvil. Solo existía. Sorda al mundo. Yo me senté frente al ordenador. Tenía trabajo que hacer. Porque esa nota no era una amenaza vacía. Era una advertencia. Y lo peor era saber que Esteban no era como otros hombres. No era impulsivo. No actuaba por rabia. Él planeaba. Observaba. Manipulaba. Si había dejado esa nota, no era por desesperación. Era porque estaba preparando el siguiente movimiento. Y nosotros teníamos que adelantarnos. A las 12:01 en punto, el reportaje de Marina se publicó. Lo vi aparecer en pantalla como si fuera un disparo en la oscuridad. Sacerdote acusado de chantaje, manipulación y abuso de poder. La desaparición que conmociona a San Esteban del Valle. En menos de una hora, ya estaba en todas partes. Comentarios. Compartidos. Llamadas a la redacción. Gente que hablaba. Que contaba. Que por fin decía. Yo también viví algo raro con él. Exfeligreses. Exmonaguillos. Una madre divorciada. Un joven que antes dirigía el coro. Uno a uno, sus voces comenzaron a emerger del silencio. Rebeca lo leyó todo. Y luego apagó su móvil. Se quedó en la oscuridad. Los ojos vidriosos. Si no hubiera mentido, si hubiera dicho la verdad desde el principio. No puedes cambiar lo que hiciste, dije. Pero hiciste lo correcto ahora. Y eso es lo que importa. No borraba el daño. Yo todavía sentía las miradas. La desconfianza. Las esquinas evitadas en la calle. Pero por primera vez en semanas, no era un fantasma en mi propia vida. Y eso, era un comienzo. A la mañana siguiente, Esteban fue declarado persona de interés. No desaparecido. No ausente. Sospechoso. La policía abrió una investigación formal. Su esposa, que nunca había aparecido en la historia, presentó la demanda de divorcio. El consejo parroquial emitió un comunicado público. Pedimos perdón a la comunidad, y especialmente al joven injustamente acusado, decía, sin mencionar mi nombre. Pero todos sabían que hablaban de mí. Yo no volví a pisar la parroquia. No podía. No después de todo. Mi fe cambió de forma. Dejó de ser ritual. Dejó de estar en los bancos y las sotanas. Se convirtió en algo más callado. Más frágil. Pero más real.
Algo que debía reconstruir desde dentro. Rebeca tampoco huyó. No se escondió. No mintió más. Fue a la policía. Dio su testimonio completo. Entregó los archivos. Las conversaciones. Los regalos. Los lugares. Todo. No fue fácil. Hubo quienes la señalaron. Quienes la llamaron traidora. O peor. Pero también hubo quienes la escucharon. Quienes le creyeron. Y poco a poco, algunos comenzaron a perdonarla. Mamá estuvo con los dos. No tomó partido. Se limitó a hacer lo que mejor sabía, sostener los pedazos. Una tarde, semanas después, vino a casa con 3 bolsas de comida, como en los tiempos antiguos. No dijo nada al principio. Solo me dio un beso en la mejilla y empezó a poner la mesa. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sin entender. Hoy cenamos los 3, respondió, como si fuera lo más normal del mundo. Rebeca llegó media hora después. Con ojeras. Sin maquillaje. Como alguien que ya no tenía nada que esconder. Nos sentamos. Hubo silencios. Miradas cortas. Pero también, un tipo raro de paz. Como si por fin todos hubiéramos dejado de fingir. Después de cenar, mamá sirvió café. Yo me quedé mirando mi taza, los bordes manchados, el aroma cálido. Y dije algo que no había dicho en voz alta, ni siquiera a mí mismo. No sé si algún día voy a poder perdonarte del todo, le dije a Rebeca. Ella bajó la vista. Lo sé, susurró. No lo espero. Solo, gracias por no hundirme cuando pudiste. Me quedé en silencio. Había tanto que decir. Pero por esa noche, bastaba con eso. Nunca supimos exactamente a dónde fue. Algunos decían que lo habían visto en Galicia, cerca de Lugo. Otros juraban que había cruzado a Portugal. Había incluso un rumor sobre una finca en Marruecos, donde lo escondía un viejo amigo del seminario. Pero nada concreto. Esteban se había esfumado. La policía lo buscaba, pero no parecía prioridad. Demasiado escándalo, demasiada política. La iglesia cerraba filas. Algunos querían olvidar. Otros, silenciar. Pero no todos. Una semana después de la publicación del reportaje, Marina me llamó. Tienes que ver esto, dijo. Te lo envío por correo. No abras desde el móvil. Solo en el ordenador. Y solo tú. Era un archivo comprimido. Contraseña incluida. Adentro, documentos escaneados. Conversaciones por correo. Fotos. Recibos. Y una lista. Nombres. Fechas. Lugares. Rebeca, sí. Pero también otras. Una joven catequista de hace 3 años. Una madre viuda que coordinaba los retiros. Una profesora del colegio parroquial. Incluso una menor, de la cual, por suerte, no había pruebas explícitas, pero sí indicios peligrosos. Esteban no era un error aislado. Era un depredador sistemático. Metódico. Escalador. Encantador cuando convenía. Amenazante cuando lo necesitaba. Y tenía aliados. Sacerdotes de otros pueblos. Gente con poder. Algunos quizás sabían. Otros quizás solo se beneficiaban del silencio. Llevé esa información a Sergio, el abogado. ¿Qué se puede hacer?, pregunté. Con esto, podemos pedir una investigación eclesiástica real. Una que no dependa del obispado local. Pero necesitas estar listo. Te van a perseguir. Van a intentar desacreditarte. Asentí. Estoy acostumbrado. Esa misma noche, Rebeca y yo volvimos al almacén. No para buscar más pruebas, sino para asegurarnos de que nadie las hiciera desaparecer. Habíamos cambiado el candado. Solo nosotros teníamos la llave. Hicimos nuevas copias de todo. Dejamos sobres con la documentación en casas de confianza. Incluso con Marina. Incluso con mamá. Era extraño. Éramos 2 personas rotas, intentando proteger a otros de una verdad que nadie quería ver. Antes de irnos, Rebeca se quedó parada frente al portón abierto. ¿Crees que algún día vuelva?, Esteban, o alguien como él. Sí, respondí. Siempre vuelven. El problema no es solo él. Es todo lo que lo permitió. Ella no dijo nada. Pero en su silencio, había algo nuevo. Determinación.
Días después, comenzaron los mensajes. Primero, uno anónimo al correo de Marina. Estás jugando con fuego. Te vas a quemar. Luego, una nota dejada en el parabrisas del coche de Sergio, escrita con marcador rojo sobre una hoja de misa. Dios ve la mentira. Y castiga a los que la esparcen. La policía los tomó en cuenta, pero sin remitente ni pruebas, solo archivaron los incidentes. Nosotros sabíamos. Era Esteban. O alguien que aún lo protegía. Pero lo más inquietante fue lo que vino después. Una llamada a mamá. Ella me lo contó temblando, sujetando el fijo como si aún estuviera caliente. No habló. Solo respiraba, me dijo. Pero supe que era él. Supe que me escuchaba. Esa misma noche reforcé las cerraduras. Instalé una cámara en el portal. Preparé un sistema de respaldo automático. Cada archivo, cada grabación, cada testimonio estaba duplicado en 5 sitios distintos. Esteban podía borrar rostros en el pueblo, podía esconderse en otro país. Pero ya no podía borrar los hechos. Y entonces llegó la carta. Un sobre beige, sin remitente, dejado a mano en el buzón del despacho de Marina. Dentro, una sola foto. Tomada desde lejos. Con zoom. Borrosa. Pero reconocible. Era yo. En la puerta del colegio donde trabajo como técnico de mantenimiento. Estaba mirando el móvil. Un día cualquiera. Pero alguien me estaba mirando. Desde lejos. Desde la sombra. Marina me la enseñó con los labios apretados. Te están marcando. Esto ya no es solo intimidación. Es seguimiento. Lo sé, respondí. Pero no me voy a esconder. Ella me miró largo. Lo que haces tiene un precio. Sí. Pero el silencio tiene uno más alto. Y por primera vez, sentí que hablaba con convicción. No con miedo. Con certeza. Esa noche volví a casa tarde. Caminando, porque necesitaba despejarme. Pasé por la plaza central. Vacía. Fría. Los bancos mojados por la lluvia. Las farolas temblando con su luz amarilla. Cada sombra parecía más larga que de costumbre. Y entonces, por un instante, lo vi. Una figura, parada junto a la esquina de la iglesia antigua. Sombra larga. Capucha. No se movía. Solo estaba ahí. Mirando. Parpadeé. Di un paso al frente. La figura se giró. Caminó hacia el callejón. Corrí. Cuando doblé la esquina, ya no estaba. Pero sabía lo que había visto. Y él sabía que lo había visto. La caza ya no era secreta. Ya no íbamos a escondernos. Ya no íbamos a esperar el próximo golpe. Era hora de dar uno nosotros. Marina y Sergio prepararon un informe completo. Nombres, fechas, pruebas digitales, archivos físicos. Una narrativa sólida. ¿Legal? Imposible de ignorar. Lo enviamos al vicario general de Ávila, con copia al obispado de Segovia y a 2 organizaciones civiles contra el abuso institucional. Y luego, hicimos algo más. Llamamos a la prensa nacional. Marina no solo era buena periodista. Era persistente. Y sabía cómo mover piezas. El escándalo de San Esteban del Valle, hasta entonces local, iba a hacerse público a nivel nacional. ¿Estás listo para esto? Me preguntó la noche anterior a la publicación. Yo miraba la carpeta con mi nombre. Las fotos. Las notas. Las noches sin dormir. Estoy cansado, dije. Pero no me voy a detener ahora. Esa madrugada, Rebeca me despertó con un grito. Corrí al salón. La ventana estaba abierta. El viento agitaba las cortinas. Y en el suelo, una piedra. Atada con una cuerda. Y un papel. Solo 2 palabras escritas con tinta negra, empapada. Te toca. Rebeca lloraba en silencio. Yo no sentí miedo. Sentí algo más peligroso, calma. Cerré la ventana. Guardé la nota. Y llamé a Marina. Avanza la historia. Hoy. No esperes el fin de semana. Hazlo ahora. Esa tarde, salió en todas partes. Investigación por encubrimiento eclesiástico, el caso del sacerdote desaparecido se extiende a varias diócesis. La reacción fue inmediata. Llamadas desde Roma. Comunicados desde la conferencia episcopal.
Notas tibias. Palabras suaves. Pero el temblor ya había comenzado. Y en medio de todo eso, llegó un mensaje. Desde un número suizo. Solo un enlace. Una dirección de correo cifrada. Un archivo adjunto. Marina lo abrió frente a mí. Era un vídeo. Esteban. Grabado en un cuarto de hotel. Cara lavada. Mirada tranquila. Voz seca. Si están viendo esto, decía, es porque decidí no regresar. Pausó. Muchos me seguirán culpando. Está bien. Otros sabrán la verdad. Y para esos, tengo una última historia que contar. Fin del vídeo. Ni una confesión. Ni una disculpa. Solo una última jugada. Y algo en su tono me hizo entenderlo, tenía más escondido. ¿Qué hacemos? Preguntó Marina. Lo buscamos. Por última vez, dije. Pero esta vez, no para detenerlo. ¿Entonces? Para cerrarlo. El vídeo se volvió viral. No porque fuera explosivo. Sino por su frialdad. La gente lo compartía con rabia. Con incredulidad. Algunos lo defendían todavía, como si Esteban hubiera sido víctima de una conspiración. Pero las pruebas ya no dejaban espacio para dudas. Y las voces comenzaron a multiplicarse. Antiguos feligreses. Voluntarias. Profesores de colegio. Incluso un sacerdote retirado. Cada uno contaba una pieza del mismo patrón. Esteban había manipulado a decenas. No todas las historias eran como la de Rebeca. Algunas eran más sutiles. Otras, mucho más oscuras. Pero todas tenían el mismo núcleo, silencio impuesto. Culpa compartida. Poder deformado. La policía confirmó oficialmente que era buscado por múltiples delitos. Pero él nunca apareció. Unos decían que se había quitado la vida. Otros que vivía con otra identidad en América del Sur. Y algunos, como yo, creíamos que simplemente se había preparado demasiado bien para desaparecer. A pesar de eso, la verdad se quedó. La diócesis aceptó abrir una investigación interna. Tarde. Con poca voluntad. ¿Pero real? El colegio cambió de directiva. La parroquia cerró temporalmente. Y yo volví a respirar. No fue inmediato. Ni mágico. Mi nombre seguía arrastrando ecos. Algunos aún cruzaban la calle cuando me veían. Otros me ofrecían una sonrisa incómoda. Como si no supieran si saludar o pedir perdón. Pero por dentro, algo se acomodaba. Poco a poco. Ya no caminaba como una sombra. Rebeca empezó terapia. Con una psicóloga que no la juzgaba ni la excusaba. Solo la miraba como alguien roto intentando recoger sus partes. Mamá, fiel a su estilo, no volvió a hablar del tema. Pero cada vez que estábamos juntos, hacía café sin preguntar. Como si supiera que la rutina, en silencio, cura más que las palabras. Marina publicó un libro. No con nuestros nombres. Pero sí con la historia. Una historia sobre fe, poder, y las grietas por donde se cuela la verdad. Y yo. Yo volví a montar el proyector del colegio. Nadie me lo pidió. Solo fui un martes por la mañana. Lo arreglé. Probé el sonido. Funcionaba. Un niño me dio las gracias. Y ya. Eso fue todo. Pero esa tarde, cuando caminé por el pasillo vacío, sentí algo que no esperaba. Paz. No euforia. No venganza. Solo un silencio diferente. No el de antes, lleno de sospecha, de carga, de rabia. Sino uno nuevo. Un silencio sin miedo. Y entendí que eso, después de todo, era justicia.